Bueno, ingeniera Silvia Olivo, ¿qué están realizando en este lote con la alfalfa? Bueno, en este lote estamos en el momento justo de la siembra. Estamos en el proceso de siembra. Hemos sembrado un cultivar cultivar Trasfull del palo verde INTA. Se utilizó una densidad de alrededor, en función, ¿no?, de los cálculos previos para ello, se utilizó una densidad de alrededor de 18 kilos de semilla peleteada. Se han hecho los barbechos pertinentes y las regulaciones adecuadas para lograr una siembra eficiente de este cultivo, como a mí me gusta llamarlo cultivo, porque tiene los mismos requerimientos que un cultivo agrícola, ¿no?, en cuanto a lo que es demanda de suelo, demanda de condiciones de profundidad de suelo, de nutrientes, de agua y de demás recursos que se le pueda aportar para lograr rendimientos potenciales. Silvia, vos bien decías, están en el momento de la siembra. ¿Cuál es la mejor época para realizarlo y qué condición tiene que tener particularmente el suelo, especialmente de humedad? Bien, la mejor época para realizar siembra de alfalfa en esta región y en la mayoría de las regiones donde se cultiva de la región pampeana es el otoño. Sin embargo, el otoño puede ir variando dependiendo de la zona en que nos encontremos, ¿verdad? Si nos vamos un poco más al norte, ese otoño, por cuestiones de temperatura, va a ser un poco más largo que en esta zona. ¿Por qué es la mejor época el otoño? Porque todavía tenemos las temperaturas óptimas para la germinación y emergencia, sobre todo temperaturas de suelo. El suelo no ha sufrido un proceso de enfriado por el descenso de las temperaturas. Venimos con buena agua acumulada en años normales, como fue este. Nosotros tuvimos una lluvia de 70 milímetros, entonces eso nos permite hacer una buena siembra. Vamos también a un periodo donde tenemos menor presencia de malezas agresivas, que generalmente compiten mucho y son muy competitivas para el periodo de implantación de la alfalfa. Así, recordemos que hoy estamos sembrando una alfalfa que la vamos a estar utilizando en esta zona, en condiciones de secano, a partir de octubre la podríamos estar utilizando. Entonces ese periodo que tiene que pasar en el lote para establecerse es largo, entonces hay que tener controlado todas esas variables. ¿Cómo se realiza la siembra? Y en este caso el manejo de la semilla para poder realizar la implantación. El manejo de la siembra, básicamente lo que se establece previamente, lo que a mí me gusta mencionar siempre, es una cuestión de planificación que lleva bastante tiempo. Una vez que seleccionamos la fecha de siembra y elegimos el cultivar, tenemos que definir cuántas plantas objetivos vamos a necesitar. Para el caso del cultivo de alfalfa, a los 90-120 días de la siembra se requieren alrededor de 300 a 350 plantas por metro cuadrado. Bien, a ese valor objetivo nosotros le tenemos que sumar la eficiencia de implantación, es decir, cuán eficiente va a ser esa siembra, qué cantidad de plantas que yo siembro voy a tener en ese término de días. Eso alrededor puede estar en el rango de los 30 a los 50%. Y a su vez, ese número de plantas por metro cuadrado lo tenemos que llevar a kilos por hectárea, que es en definitiva lo que necesitamos nosotros cargar en la sembradora. Para eso debemos conocer el porcentaje el poder germinativo, la pureza que tiene la semilla, por eso es muy importante usar semilla fiscalizada, porque nos vamos a asegurar de esos parámetros. El peso de las 1000 semillas, que es otro parámetro muy importante tener en cuenta en alfalfa, porque hay una amplia variabilidad, y a su vez se le debe sumar el porcentaje de peleteo. ¿Qué es lo que es el peleteo? Es una cobertura que se le hace a la semilla donde se le aplican bacterias que van a permitir fijar el nitrógeno del aire y a su vez se le pueden incorporar fungicidas e insecticidas que la van a proteger en los primeros estadios de desarrollo donde el cultivo es muy sensible. ¿Qué otras condiciones tiene que tener en cuenta el productor que se va a inclinar por este cultivo para poder hacer una siembra eficiente? Bien, ya mencionamos la elección de la fecha de siembra, la elección del cultivar es otro parámetro también a tener en cuenta, o otro alfa tips como lo estamos mencionando. Para saber qué cultivar podemos sembrar, primero tenemos que pensar en qué sistema productivo lo voy a utilizar y cuál va a ser el destino de ese cultivar. Para ello, en INTA, con sede acá en INTA Manfredi, desde hace más de 30 años, llevamos adelante la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Alfalfa, que se implantan, son ensayos que se llevan a lo largo y a lo ancho del país, y anualmente toda esa información donde se evalúan
la tolerancia a enfermedades, a plagas y enfermedades, la producción, la persistencia y la capacidad de rebrote, está disponible en una revista de la página de INTA que se denomina Avances en Alfalfa. Entonces eso es un buen punto de partida como para tener de referencia y evaluar los cultivares comerciales en qué ranking se encuentran dentro de la zona donde uno se encuentre. Una vez que ya definimos eso, ya también estuvimos hablando de lo que son tener en cuenta las plantas objetivo, la densidad de siembra. Ahora bien, ahora hay un parámetro muy importante que es a qué distancia entre hileras yo la tengo que sembrar. Hay una distancia óptima donde se maximiza el rendimiento y esa distancia es entre 15 a 17,5 centímetros. Sin embargo, en el medio productivo hay mucha variabilidad de maquinarias con distanciamientos mayores. Generalmente es común encontrar máquinas a 21 centímetros de distancia entre hileras. Hemos evaluado con ensayos en INTA y se encontró que la producción en esas condiciones, sembrando a 20 centímetros, disminuye más del 20%. Eso ya nos genera una pérdida productiva. ¿Bien? Entonces, lo que se ha hecho en el medio productivo es decir, bueno, como a esta distancia tenemos menor rendimiento, podemos probar opciones de cruzar o sesgar. Cruzar en la típica siembra tipo raviol, una misma densidad, dividirla en dos y hacer una siembra tipo raviol o tipo sesgada. Se han evaluado cómo es el comportamiento productivo de esos sistemas de siembra en INTA Balcarce, acá en Manfredi y en Villegas, y no se han encontrado diferencias productivas en relación a una siembra a 20 centímetros. Entonces, nuestra recomendación es, si no se puede sembrar a 15 o 17 centímetros, sería económicamente poder sembrar a 20 centímetros de distancia entre hileras. Otra de las variables que también tenemos que tener en cuenta es la profundidad a la que vamos a colocar la semilla. Es una semilla que, si se la compara con una semilla de trigo, y hago esta comparación porque se utiliza una sembradora de grano fino que viene con un cajón alfalfero, es casi 13 veces menor que esa semilla, para que tomemos dimensión. Entonces, al ser una semilla muy chiquita, tenemos que tener bien regulada, que eso lo va a mencionar Fernando, cuáles serían las estrategias para hacer una siembra superficial que esté entre el centímetro y el centímetro y medio. Por eso por eso siempre se dice, hay que tener buena humedad al momento de la siembra, porque tiene que ser depositada en una superficie a nivel muy superficial. Bien, Silvia, ¿y requiere de mucha humedad en el suelo para la implantación? Y sí, un suelo que esté en condiciones de capacidad de campo, dependiendo del suelo que, digamos, de la zona en que nos encontremos, sería un suelo óptimo donde se pueda desarrollar de manera adecuada el proceso de germinación con su posterior implantación, ¿no? Recordemos que una vez que sembramos, las temperaturas van a ir en disminución. Entonces, si tenemos condiciones de humedad, esa implantación va a ser más eficiente, y si esa condición es distinta, como nos pasó el año pasado, que íbamos con menor temperatura y falta de lluvia, esa implantación se va a complicar un poco más. ¿Y qué significa? Que hay dos etapas que me gusta diferenciar en lo que es la siembra de alfalfa, que es la siembra propiamente dicha, que es esto que estamos viendo, y el periodo de implantación, que es el momento desde la siembra a la primera utilización. ¿Qué hace el cultivo ahí? Manda reservas, genera reservas de la luz que capta, produce biomasa, pero la mayor parte también la manda a generar reservas en la raíz y en la corona, que eso es lo que le va a permitir implantarse, que se pueda utilizar después con sucesivos rebrotes y luego con manejos adecuados poder ir recuperando esos niveles de reserva para que pueda persistir la mayor cantidad de años posibles en el lote. Motivo por el cual estamos hablando de que el conocimiento de estas pautas son las esenciales para... Son las básicas. Un cultivo perdurable. Exactamente, para hacer lo más eficiente posible en lo que es la siembra, la implantación y después con prácticas de manejo adecuado a aumentar la persistencia de este cultivo.